Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que tú estés mirando este video. En este momento quisiera compartir una presentación que habla acerca de las doctrinas de la Iglesia Católica y me gustaría analizarlas y ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre estos temas. Para empezar, quisiera hablar de lo que es el ritual católico. Hay una cita del catolicismo romano en la página 270 que dice: una expresión lo dice todo. Lo elegante de sus vestiduras, sus procesiones llenas de colorido, su despliegue de simbolismo místico, la música grave y solemne que impresiona, los coros tan bien entonados, el olor del incienso, son con el fin de impresionar. Eso es lo que la Iglesia Católica cree acerca de lo que es el ritual católico. Pero la pregunta ¿es esto lo que Dios quiere? O sea, que impresionemos. La misión de la Iglesia no es impresionar, es llevar el Evangelio, mostrar la sencillez y la pureza de Jesucristo. Quiero presentar aquí la gran diferencia que hay entre aquel humilde rabí de Galilea con lo que estos personajes enseñan. De igual manera con Pedro, que para ellos es el primer papa, es como el líder principal. Y Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, de los versículos 1 al 3, que donde él amonesta a los fieles a no adornarse con piedras preciosas, ni a ser tan ostentosos. Pero parece ser que esto que dice Pedro y lo que cree la iglesia es como una gran incoherencia, puesto que ellos veneran a Pedro, deberían de seguir lo que Pedro dice. También cuando analizamos la vida de Jesús, vemos que él era muy sencillo al realizar los servicios eclesiásticos o los servicios religiosos. De hecho, él casi siempre quería pasar por desapercibido y podemos encontrar citas como Mateo 26, 17 al 29, Lucas 4, 14 al 30, donde vemos cómo Jesús busca la sencillez. Y quiero recalcar que el poder de Jesús no estaba en su vestimenta en sí, sino en sus palabras. Jesús no buscaba llamar la atención con su vestido, sino con lo que él decía. En otras palabras, ¿cómo es que llegaron entonces estos a tener esta doctrina? ¿De dónde la sacaron? Bueno, ellos lo tomaron del ritual judío y de lo lujoso y elaborado, el lujoso y elaborado santuario que ellos tenían. La vestimenta, pues la tomaron del sumo sacerdote. Ustedes saben que Dios le mandó a Moisés cómo iba a ser los trajes para ellos. Y este ritual se compone por oraciones, ayunos, rezos, mandas, peregrinaciones, flagelaciones y otros actos de fe, aparentemente. Así que veamos lo que la sierva del Señor nos dice en su libro El deseo de todas las gentes en el capítulo 30. Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. No tenía ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar que él amaba, al lugar donde él le gustaba estar. Y por supuesto no era un lugar lujoso, ostentoso, nada de eso. Él prefería irse a las montañas. Otra de las doctrinas es el infierno. La Iglesia Católica cree
que existe un infierno, o sea, un estado en el que las almas que salieron de este mundo en pecado mortal personal, inmediatamente después de la muerte son atormentados con penas eternas. También dicen que el infierno no es un lugar, sino más bien un estado, o sea, una condición moral penal de los condenados. Sin embargo, la Biblia dice que los muertos al morir nada saben, que ellos bajan al sepulcro o al infierno. Y eso lo podemos encontrar en Eclesiastés 9, 5 y 6. También encontramos que Jesús es el único que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Lo dice Apocalipsis 1:18. Con esto podríamos tener para refutar esa creencia. Pero también me gustaría llevarlos a un análisis de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que cuando tú aceptas a Cristo, tú aceptas el sacrificio que Él ya hizo. Sin embargo, cuando creemos lo que ellos dicen acerca del infierno o del purgatorio también, le estamos quitando valor al sacrificio de Jesús entonces. Quiere decir que ese sacrificio no fue suficiente. Por eso, yo digo que estas creencias no pueden ser verdaderas. ¿Por qué? Porque no tienen base bíblica, porque es mera tradición, contradice la Biblia y porque no hay nada edificante en realidad en estas creencias. Así que yo los animo, queridos hermanos, amigos, que van a llegar a ver este video, a que no nos quedemos con la tradición, no nos quedemos con lo que dice el hombre. Vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra de Dios. Ahí está la fuente de sabiduría. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, yo les aseguro que Él va a abrir nuestra mente y nos va a revelar esas grandes verdades y podremos ver esas maravillosas promesas que están escritas en su palabra. Así que, en mi opinión, esas doctrinas no tienen fundamento bíblico y por ende yo las cuestiono. Ojalá que si tú llegas a ver este video, puedas abrir el corazón a Dios y dejar que Él sea quien te ilumine y te guíe a su verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que el Señor te bendiga.